Según el marco teórico, existen factores que conllevan a un aumento en el riesgo de un comportamiento violento en niños y adolescentes. Estos factores incluyen comportamientos agresivos o violencia previa, ser víctima de un abuso físico y sexual, exposición a la violencia en el hogar o en la comunidad, factores genéticos hereditarios de la familia, exposición a la violencia en los medios de difusión, televisión, radio, etcétera, uso de drogas y alcohol, presencia de armas de fuego en casa, combinación de factores de estrés socioeconómicos en la familia, pobreza, carencia de medios, privación severa, separación matrimonial, divorcio de padres, madres solteras, desempleo y falta de apoyo por parte de la familia, daño cerebral debido a heridas en la cabeza. El derecho fundamental de niños y niñas es el derecho a la vida y es uno de los derechos que hasta el momento en nuestro país se ha protegido, pero existen naciones en el mundo, por nombrar un ejemplo, en los Estados Unidos, donde el derecho a la vida se ve en juego a través del aborto. Son cosas con las que los organismos internacionales luchan día a día. Y a que esa vida se desarrolle libre de violencia es uno de los derechos que los niños tienen. La Convención de Derechos del Niño, CDN, insta a los estados parte a garantizar a la máxima medida posible la supervivencia y el derecho del niño. El artículo 6 CDN y protección contra todo tipo de abuso, violencia o explotación sexual. La explotación sexual. Padres que permiten a niños menores de 18 años a tener una relación amorosa cuando ellos ni siquiera están preparados. Es un tipo de abuso sexual proveniente de los padres. No solamente tiene que el papá tocar o abusar él a sus hijos o a su hija, sino también dar el permiso para que, o el consentimiento para que otra persona ejerza actos sexuales sobre sus hijos o su hija menor de edad, es un tipo de abuso sexual. El derecho a la participación resulta indispensable para el disfrute del resto de derechos en el proceso del crecimiento del niño y niña y los prepara para desempeñar una función activa en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando un niño trata de dar una opinión en la familia o en el centro educativo y se le reprime con, con acciones impulsivas de parte de los padres o de los docentes? Porque no podemos dejar a un lado el hecho de que los docentes en un cierto punto actúan con enojo hacia los niños y niñas, cuando ellos deberían de ser los, los que deberían de enseñarle a estos niños, proteger a estos niños en el ámbito estudiantil. De primera mano conocemos centros de educación donde los niños son forzados a hacer trabajos pesados, cuando los niños no deberían de estar haciendo eso. Incluso hasta se generan una agenda para poner a estos niños a ejercer trabajos que no les corresponden a ellos. ¿Está el centro o el Ministerio de Educación pendiente de eso en nuestro país? Sería un tema muy importante y de investigar para poder proteger a nuestros niños, a nuestras niñas que necesitan de nuestra ayuda. Se reprimen todos estos daños que en los centros educativos les hacen.
daños verbales de parte de los docentes. Todo esto a la larga va a llegar a que los niños tengan un trastorno psicológico, lo cual no lo podemos permitir como padres, como adultos. En el marco legal tenemos el decreto número 431 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que la Constitución de la República en el artículo 34 reconoce a las niñas y a los niños y adolescentes el derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permiten su desarrollo integral, para lo cual tendrán la protección del Estado. Pero el Estado, hasta un cierto límite, es culpable o no de que este derecho se lleve a cabo. Hasta cierto punto podríamos decir que el Estado es un culpable por no crear empleo, por la mala administración de fondos. Han surgido años anteriores cuando los gobernadores, en vez de invertir en la educación, en la creación de empleos, se han robado el dinero. Pero ese sería un tema muy aparte. Lo que importa es que los futuros gobernantes, los gobernantes actuales, tomaran como una concientización acerca de proteger esos derechos de los niños. ¿Por qué razón se ve afectada la desintegración familiar? Por la falta de desempleo, y al final del día los niños y niñas son los únicos afectados. Según el artículo 35 de dicha Constitución, la norma primaria es deber del Estado proteger la salud física, mental y moral de las niñas y niños y los adolescentes, como garantizarles el derecho a la educación y a la asistencia. En el artículo 42, inciso 2, se establece que las leyes regulan la obligación de los patronos de instalar y mantener salas, cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Pero en realidad eso se cumple, no lo podemos ver. Yo lo vi de primera mano cuando yo cursé mi escuela básica o la secundaria, como se le dicen algunas veces. La maestra tenía que faltar algunas veces a sus labores porque no había con quién dejar a sus hijos. No se cumple en nuestro país. Son cosas que están establecidas ahí, pero no se llevan a cabo. Entonces, reitero la pregunta, ¿es el Estado hasta cierto punto culpable de que a los niños se les violen sus derechos? La respuesta podría ser sí, pero una sola persona no se podría oponer contra todo un Estado, lastimosamente. Con el fin de proteger la niñez y la adolescencia, los sistemas judiciales de El Salvador y el mundo han creado un amplio sistema de jurisprudencia para que ninguna violación o maltrato quede en la impunidad. De esta manera, se logra dar resolución a casos que se consideran poco comunes en nuestro país y en otras naciones. Ese es un buen punto, que se cree la jurisprudencia correspondiente para poder dar solución a los casos que se lleguen a denunciar, porque como lo mencionaba al inicio, hay miles de casos, cientos de casos que no se denuncian y quedan en la impunidad. En el artículo 204 del Código Penal regula, regula expresamente que el maltrato a una persona menor de edad con evidente perjuicio físico, moral o psicológico será sancionado con prisión de unos 3 años, siempre que no constituye un delito más grave. Pero tenemos el delito de violación sexual, que se pena con 14 años de prisión. En el marco jurisprudencial tenemos la sentencia número 154 Z-2B 3-13. En esta sentencia se acusa a una señora de golpear a sus 2 hijos.
y los vecinos denunciaron este acto. Los vecinos hicieron correcto con denunciarlo, pero ¿era la forma correcta de la señora de corregir a sus hijos? Claro que no era la forma correcta, porque los niños no se deben golpear, no se deben abusar. Sus derechos se le deben de proteger a toda costa. Y lo he mencionado desde el principio, el lugar donde se le violan más los derechos a los niños, donde existe el maltrato infantil, es en el hogar lastimosamente y proveniente de los familiares más cercanos, los cuales son los padres, los tutores o los responsables de estos niños. Y así como esta sentencia, existen muchos casos más que lastimosamente no han llegado hasta la justicia para poder darles su sanción al abusador, como una de las hipótesis que podríamos tener en esta investigación. Podríamos mencionar una de ellas, el estar siendo víctima de violencia infantil en la familia lleva a las niñas y a los niños y adolescentes a reflejar comportamientos agresivos y altos niveles de intolerancia en las escuelas, lo cual es correcto, porque todo este daño que se les atribuye a los niños en nuestros hogares, lastimosamente se refleja en los centros educativos y en los lugares donde los niños se sienten con la libertad de sacar toda esa presión negativa que en la casa, en los hogares se les ha llenado. Son heridas que son irreparables con los años. Como forma de concientizar sería los padres a que en vez de corregir a los niños con golpes, en vez de corregirlos con maltratos físicos, con agresión verbal, sería mejor sentarse con ellos y tener una buena conversación. Sería lo correcto. El gobierno de El Salvador creó a través de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, una ley titulada Crecer Juntos, en la cual se modificaron muchos artículos de la Constitución para proteger a nuestros niños y niñas. Un buen paso que da nuestro país acerca de la protección a nuestros niños, porque esta ley protege a los niños desde el embarazo, la primera infancia que va de los 4 a 5 años, que es ahí donde el abuso, tal vez los niños de 4, perdón, de 0 a 5 años no logran procesar cuál es el maltrato y qué no es un maltrato hacia ellos. Pero cuando ya lo vemos de los niños de 5 a 12 años, ellos ya, su mente comienza a procesar qué es un maltrato y qué no es un maltrato. Ya comienzan a pensar, ¿por qué me hacen esto o por qué no me hacen lo otro? A modo de conclusión, podríamos darle lectura a la conclusión creada en nuestra investigación. Por lo tanto, se ha concluido que la investigación, que la violencia infantil, tanto en El Salvador como en el mundo, es de suma importancia conocer sobre las posibles causas que ésta lleva y realiza la violencia infantil, ya que es un tema como muchos factores, como niños y niñas y adolescentes desconocen sus derechos y los actos se reflejan en violencia infantil. Es por ello que los gobiernos deben crear espacios en los cuales los niños, niñas y adolescentes interactúen y conozcan sobre las leyes que se protegen a través de la colaboración
de ONGs u otros organismos o instituciones que trabajan en conjunto y obtener resultados más efectivos y reducir así tanta violencia infantil a futuro. Trabajar para un bien común como lo son nuestros niños y niñas y adolescentes. Con esta investigación realizada, logramos dar a conocer todos esos factores que influyen en el maltrato infantil y cuáles son las consecuencias. A través de la exposición de este día, les he podido mostrar o les hemos podido mostrar como grupo de trabajo cuáles son esos factores y cuáles son las consecuencias. En nuestra investigación creamos recomendaciones y vamos a mencionar algunas de ellas. Implementar campañas para los niños, las niñas y adolescentes sobre la ley Crecer Juntos. Ellos necesitan saber cuáles son sus derechos y hasta dónde el Estado les protege a ellos. Crear espacios en los cuales los niños y las niñas y los adolescentes tengan una adecuada interacción y aprendizaje adecuado sobre las leyes que los representan. Esto debería ser en cualquier centro institucional donde hay presencia de niños, niñas y adolescentes. Se les debería dar a conocer todos estos temas, dar seguimiento a los niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia infantil a través de programas psicológicos para poder superar el trauma ocasionado. Eso debería ser como un punto muy importante que deberíamos de tener en nuestro país y llevar a estos niños víctimas a un proceso psicológico. Es lo correcto. Brindar detalles al núcleo familiar para que conozcan sobre la ley Crecer Juntos y así poder ayudar a mejorar la relación que existe en el interior de la familia. Es de aplaudirle el trabajo que la primera dama está haciendo con la implementación de la ley Crecer Juntos, porque en realidad sí se les está explicando a los padres acerca de esta ley. Y como último punto en la recomendación, el gobierno debe emplear a profesionales adecuados en las instituciones que abogan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así como todo ciudadano y adulto mayor deberíamos de estar comprometidos, no únicamente los que trabajan en estas organizaciones para el cuidado de los niños, sino todos, toda la población. Si todos protegemos nuestra niñez y nuestra adolescencia, vamos a tener un futuro mejor y los resultados van a ser positivos. Pero debemos de empezar a trabajar ahora, no mañana. Esto no se debe dejar para el futuro, porque el futuro es el que tenemos que crear ahora. Y nuestros niños y niñas lo valen. Valen la creación de cualquier ley que se les proteja. El derecho a la vida es el más fundamental, pero también tenemos que cuidar del derecho a la vivienda, a la salud. Y hay derechos que tal vez no están inscritos en nuestra Constitución, pero que como gobierno deberían de prestar atención a lo que es el vestuario. Hay familias de escasos recursos que no tienen lo necesario para vestir a sus niños. El gobierno tendría que, en forma de recomendación, debería de echar un vistazo a la población y ver dónde hay más necesidad. Y en forma de crítica personal, yo lo diría que en vez de crear un estadio de fútbol, deberíamos de crear bienestar para estos niños. En vez de crear centros penitenciarios masivos que son necesarios, no, pero no deberíamos de descuidar nuestra niñez y nuestra adolescencia.
Porque ¿cuál es uno de los factores que conlleva a los niños o a los adolescentes a cometer delitos o a involucrarse en grupos delincuenciales? La pobreza, la escasez. Termino con esta recomendación personal. No debemos dejar a nuestros niños abandonados. Sería correcto tratar de solucionar un tema sin dejar el otro a un lado o olvidado. En los anexos incluimos un video que lo vamos a reproducir a continuación. Y como forma de conclusión, me gustaría aportar la frase que dijo un niño en la ciudad de Nueva York que fue publicado en el New York Times en el 2017. No aguanto más el maltrato de mis padres. Lo publicó en las redes sociales. Doloroso, pero es en la realidad en que vivimos en el día a día. Hasta aquí llega nuestra exposición. Eh, no sé si la compañera tiene algo que aportar más al tema. No, compañero, sería hasta aquí nuestra participación. Y como dijo el compañero, ¿verdad? Es de poner mucha atención acerca de la violencia, porque hay muchos niños que por no seguir siendo maltratados, callan todo eso. Entonces sí creo que es muy importante el saber reconocer las personas fuera del hogar, ¿verdad? Saber reconocer cuando un niño o niña o adolescente está siendo maltratado, no solo físicamente, sino que también siendo abusado sexualmente. Y de poner un poco más de observación acerca de ello para que poder así
empezar a erradicar esta gran problemática que tenemos como país, y no solo como país, sino que como en el mundo entero existe siempre la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes. Así que es un tema muy delicado y muy amplio para poder extendernos, pero por situaciones de tiempo creo que quedamos hasta aquí, compañero. Esperando les haya gustado nuestra participación y solamente. Me parece perfecto, compañera. Personalmente, nada más agradecer a la licenciada Dalila por los aportes que ella nos brindó en esta materia. Y como decía usted, compañera, que le logre, esperando que le logre gustar Gusto. la exposición que nosotros hemos realizado. Lo hemos hecho con el mayor de los anhelos y los esfuerzos. Y estamos, voy a hablar por los dos, estamos agradecidos con los aportes que usted ha hecho para nuestra carrera profesional, licenciada Dalila, perdón. Es un placer. Muchas gracias.